Señor nos venía hablando de poder traer algunos principios sobre la oración hacia cómo oramos por la familia, ¿sí? Cómo oramos por los que están sirviendo y por los que no están sirviendo, que no quiere decir que no estén en Cristo. Que puedan o no estar siendo parte de una reunión no dice que no sean parte del programa de Dios o del propósito de Dios. Que no estén construyendo el arca contigo no quiere decir que no estén dentro del arca contigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar con algunos principios que la palabra nos enseña para poder decir, sos parte aunque no te vea aquí, sos parte aunque no estés sirviendo, sos parte de la obra y del propósito de Dios, porque inclusive por ti también murió Jesús. Y saber cómo orar nos ayuda mucho a descansar en la obra terminada de Dios en Cristo. No desesperarnos, no angustiarnos, no impacientarnos. Tratar de ir caminando en el Señor sabiendo que está realizada la obra en Él. Y que cuando el Señor quiera, entrarán por esa puerta, servirán al Señor aquí o allí, donde sea. Pero el llamado de Dios siempre estará latente en los corazones. Y eso no te tiene que desanimar. Cuando nosotros venimos de un lugar donde se nos enseñó que estar en Cristo es estar sentado en una silla, en un local. Y no siempre es así. No siempre es así. Ellos luchan también con sus dificultades, con sus inconstancias, con sus debilidades. Y para eso está la iglesia. Toca lo que está a tu lado y decirle, para eso está la iglesia. Para mostrar algo diferente, inclusive dentro de nuestros hogares, inclusive dentro de nuestras casas. Y la oración es un órgano espiritual, un vehículo, una herramienta tan poderosa de parte de Dios que necesita ser bien aplicada. Quiero comenzar rápido con dos pasajes de la carta de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, casi como intencionalmente en los dos versículos, como si hubiera trazado y hubiera recordado. Pablo no tenía ni capítulos ni versículos, eso vino cientos de años después. Entonces Pablo como que traza una escritura como diciendo, me parece que esto lo escribí en el mismo momento. Primera de Timoteo 1.5 y segunda de Timoteo 1.5. Y en los dos casos, Pablo le escribe a Timoteo y en unos versículos antes él dice, mi verdadero hijo en la fe. Y quiero hablar sobre este asunto primero de ser verdadero. Porque como la oración tiene que ser un órgano de identificación, un vehículo para identificar, nosotros tenemos que identificar si la verdad está siendo fuerte en nosotros, si la verdad nos está transformando, si la verdad nos está consumiendo, si la verdad es para mí un concepto o lo contrario a la mentira, o si la verdad es la realidad de Dios en mi vida. ¿Qué es la verdad para usted? Usted tiene que definir, porque eso lo tiene que investigar usted en la oración. ¿Qué es la verdad para mí? ¿La verdad es lo contrario a la mentira que anda dando vuelta por ahí? ¿O la verdad de Dios es su propia realidad en mí? Y eso tiene que definirlo en el interior. Primera de Timoteo 1.5 y segunda de Timoteo 1.5 dice, leo rápido, pues el propósito de este mandamiento, son tres cosas que Pablo le indica, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Segunda de Timoteo 1.5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Puedes decirlo conmigo? La fe no fingida que hay en ti. ¿Quiere decir que se puede fingir el estar en un estado de fe? Sí. Entonces, la cual habitó, fíjate que dice que la fe habita. La fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habita. Diga conmigo, entonces la fe sigue siendo de Dios habitando en nosotros. La fe que viene del Hijo en nosotros. Y esa es la fe que tenemos que descubrir cada momento conforme a la verdad que está en el Señor. La oración
o la conversación de los hijos de Dios debe nacer de esta fe verdadera. Todo lo que era del viejo hombre es fingido, es engañoso. Por más bueno que parezca lo que decimos, sentimos o hacemos, todo debe venir de Cristo en nosotros. ¿Puedes decirlo conmigo? Todo lo que hacemos tiene que venir de Cristo en nosotros, tiene que venir de Él. Necesitamos entender que la verdadera oración nace de una verdadera fe y solo es verdadero aquello que viene del verdadero. ¿Sí o no? Preguntale al que está a tu lado, ¿qué tipo de oración estás teniendo? La fe viene por oír al verdadero en la palabra. La fe viene por el oír al verdadero. La oración nace de Cristo. Él es la fe, porque Él es la verdad de Dios. Él es el autor y el consumador. Otra versión dice, Él es el que inicia y Él es el que finaliza. Decir que está a tu lado, es el que inició en vos y el que va a finalizar en vos. O sea, todo lo comenzó en Él, es decir, la verdad comenzó en nosotros y terminará la verdad consumiéndolo todo. Por eso el Señor Jesús y los apóstoles eran muy intencionales cuando agregaban al final de una frase verdadero. ¿Puedes decirlo conmigo? Verdadero. Una vez más, verdadero. Ellos agregaban, por ejemplo, Jesús decía, yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Si elijo las libertades, serán verdaderamente libres. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué le ponía verdadera? ¿Por qué agregaba? ¿Por qué? Porque tenía que mostrar un escenario donde mostraba que habían cosas que aparentaban o fingían ser parecidas a la verdad, pero no lo eran. Nosotros necesitamos introducirnos en un nivel de oración donde la verdad nos consuma, donde cuando hablamos de la verdad de Dios, hablamos de la realidad de Dios operando en nosotros. Natanael, un verdadero convertido. Y si ahí viene Natanael, este es un verdadero israelita. Cuando usted lee israelita en la Biblia, significa un verdadero convertido. Este es un verdadero convertido en el cual no hay engaño alguno. ¿Me entiende? ¿Por qué Jesús era intencional a la hora de mostrar lo verdadero? Los apóstoles, por ejemplo, como Pablo y Juan decían cosas como a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Este pasaje, si lo pueden postear, se lo voy a pedir. Primera de Juan 5:20. Si lo quieres ir buscando, puedes hacerlo. Primera de Juan 5:20. Amados, es sumamente importante entender este principio. Antes de ir a 4 cosas que vamos a hablar, entender que la verdad debe consumirnos, que la verdad debe absorbernos. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguien te dice que Jesucristo no es Dios, mostrar este pasaje. Amados, es sumamente importante entender para conocer que estamos en el verdadero. Tenemos que vivir con esa realidad y la oración tiene que colaborarnos para ir a esa realidad. Cuando el Señor Jesús y los apóstoles se referían a lo verdadero, era porque había ciertas cosas y personas que parecían de la verdad, pero que no eran verdaderos. La gente puede conocer verdades de la Biblia. La gente puede conocer verdades, pero no ser verdadero. Es más, inclusive yo puedo estar en Cristo y tener la verdad, pero no ser verdadero, porque verdadero es alguien que fue consumido por esa verdad, alguien que fue absorbido por esa verdad, alguien que esa verdad le gobierna el interior. Cuando vas a orar, que la verdad te gobierne. Es decir, que cuando vayas a orar, que la verdad te gobierne. Que la verdad te gobierne. Todo lo que se enseña mal, aún sin tener malas intenciones, se termina practicando mal. Si se enseña mal, se termina practicando mal. Entonces muchas veces hemos orado sin tener muy presente la verdad, si nos gobernaba, para tener una verdadera vida de oración como al Padre le agrada. ¿Cómo oraría Jesús? Vio que no hay demasiada... Solo Él lo usó eso del Padre Nuestro para enseñar principios espirituales, pero después Él dice que se apartaba a orar. ¿Qué oraría Jesús al Padre?
¿No le interesaría saberlo? ¿Y por qué no le empezamos a consultar por el Espíritu Santo? ¿Qué oraba tu hijo, Padre? ¿Qué era que te oraba? ¿Qué era lo que te pedía? ¿Qué era lo que lo movilizaba a apartarse? Para que podamos ver el progreso de la salvación en nuestras vidas y familia, es sumamente importante entender desde qué fe estamos orando para ver los resultados esperados. ¿Usted está esperando resultados? Ver en la familia, en el contexto, en su hogar, no sé, pero muchas de nuestras oraciones han sido destinadas a la familia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces necesitamos alcanzar esta profundidad en la verdad. Déjese llevar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Este es un principio espiritual. No es un versículo en Juan 14, es un principio espiritual en tu interior. Si no transitas sobre la vida de Cristo, no puedes ir a la verdad. Necesitas caminar en Cristo, necesitas transitar sobre Él, sobre la palabra. Yo soy la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, Él es el verbo encarnado. Necesitas caminar sobre la palabra para ser llevado a la verdad. Y cuando eres llevado a la verdad, la vida empieza a aumentar en tu interior. Esto es algo que se practica en el interior a la hora de orar. Condúceme, Señor. Llévame a las profundidades de la verdad. Haz que esa verdad explote tu vida que está en mí. ¿Por qué? Porque vamos al Padre. ¿Me sigue? ¿Sí? Vamos a ver 4 principios claves a la hora de orar por la familia. No son únicos, pero sí son importantes a tener en cuenta cuando oramos al Padre por medio del Hijo por la familia. Y esto es, primer principio, ahí vamos a ver un principio y quiero que me ayude a verlo juntos. Primer principio, ¿se anima a leerlo conmigo? ¿Sí? Vamos, acompáñeme. No oramos desde las emociones y sentimientos, oramos desde la reconciliación por la obra de la cruz. Esto es sumamente importante. Cómo nosotros nos presentamos delante del Señor y no nos dejamos gobernar por el sentimiento y la emoción, sino primeramente por la reconciliación de la obra de la cruz. Esto es un principio clave a la hora de orar, que no sea lo emocional o lo sentimental lo que me moviliza a orar por la familia, sino la obra consumada y perfecta de la cruz. Y esto lo vamos a ver en 2 de Corintios 5, 17 al 19. Acompáñeme, vamos a leerlo juntos. 2 de Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, preguntale que está a tu lado, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? En Cristo, decirle, en Cristo. En Cristo ya es una nueva criatura, una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Toca lo que está a tu lado. Ahora ya todo es nuevo. Todo es nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, dígalo fuerte esta parte, no tomándole en cuenta sus pecados. Y que a nosotros nos encargó el mensaje. ¿Por qué recalco esa parte? Porque a la hora de orar te acordás de todo el difunto. Porque es difunto, aunque está vivo y respira. ¿Te acordás de todo? ¿No? Decirle que está a tu lado, no te acordés a la hora. Trata de... ¿Por qué necesitamos anular los sentimientos y emociones? Porque nos acordamos todo la desgracia, todo lo malo, todo lo feo. Y necesitas anular esa parte del alma para que la verdad que te está consumiendo y que te entregaste empiece a orar por la reconciliación. Empiece a operar en nosotros. Nuestras familias no serán reconciliadas con Dios por medio de nuestros sentimientos o emociones. No serán reconciliadas por las emociones. Amados, necesitamos entender esto. Tampoco quiere decir que seamos fríos, ¿no? O distantes. Pero a la hora de interceder por sus vidas, lo tendremos que hacer desde la cruz de Cristo.
desde la operación de la reconciliación. No podemos orar por ellos solamente sentimentalmente. Ay, Señor, ayúdalo, perdonale. Ya lo perdoné. ¿Qué parte no leíste de la Biblia que ya me olvidé de sus pecados? ¿Entendés? O sea, no es perdonarle, sino que se revele Cristo. ¿Se entiende? Porque ya fue perdonado. Es el vocabulario que empezamos a cambiar porque no me dejo gobernar por las emociones. Me tiene que gobernar un estado de gobierno en el interior. La cruz nos reconcilió con Dios y ahora estamos en paz con Él. Decirle que está a tu lado, estás en paz con Dios. Estás en paz con... ¿Y con el otro? Claro. ¿Te acordás cuando venían a casa? No, porque está recontra endemoniado. Orá por este porque está... No, orá vos. Venían a casa y no, y esto y aquello, lo otro, y estoy hablando de antes de ser pastor, porque comenzamos ahí ya siendo líderes de jóvenes y venían y no contaban, y nosotros, pero veían demonios hasta por veían demonios en el de vecino, veían demonios en la suegra, digo, en el tío, en el primo, en el hermano, en la madre, todo era demonio. Todo era demonio, y decimos, no, es paz con Dios, diga conmigo, paz con Dios. Y con los otros también. Entonces no podemos orar desde la desesperación, la intranquilidad, la incertidumbre o la enemistad. Tenemos que orar desde la paz que Dios nos otorgó en la reconciliación. Orar desde ese estado de paz y gobierno. La palabra reconciliar significa volver a ser uno con Dios. ¿Qué está haciendo usted en la oración? Usted está proveyendo un ministerio. ¿Qué ministerio es? Que vuelvan a ser uno con Dios, porque se habían separado de Él. Una oración tiene que ser un puente de colaboración para que vuelvan a reconciliarse con Dios. Y entonces ahí estamos nosotros como un instrumento, como un factor de cambio para que eso suceda. Paz es seguridad, es sentirse seguro en Dios porque soy uno con Él. Cuando oramos y vemos un Dios lejano, distante, tardío, eso es porque no me veo reconciliado todavía con Él. Necesito saber que estoy en Cristo y que somos uno con Él y que Dios no está lejos, ni está tarde, ni nada. Está en el tiempo exacto, en Cristo. Decirle que está a tu lado, Dios no tiene tu reloj, Dios no tiene tu almanaque, Dios tiene un reloj exacto y es el día del Señor, que es Cristo. Él no llega tarde jamás, porque Él está en el día exacto, en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a ministrar desde esa realidad. Entonces, la paz es una jurisdicción de gobierno dentro de mí, que aunque afuera haya una terrible de las tormentas, nada ni nadie me mueve de ser uno con Dios por medio de la cruz. Nada. Entonces, mis hermanos, se pueden levantar muchas cosas en los hogares, en la familia, en los matrimonios, pero hay un lugar de seguridad en el que yo no me puedo apartar. Cristo me reconcilió con el Padre. Y puede sentirse un tiempo de agitación, ¿no? Porque todos hemos pasado por las tormentas y en los barcos. Decirle que tiene una cara de barco vos, tiene una cara de barco, has pasado por muchas tormentas, te han sacudido y te han golpeado las olas y te han agarrado los huracanes y las tormentas, ¿no? Y te han sacudido para acá y para allá, pero el que comanda el timón sigue estando sentado en el trono. Amén. Entonces Él sigue dirigiendo desde ahí si tú le permites dirigir la barca. Amén. Así es. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no le dan un buen aplauso al Señor? Para que entendamos este primer principio. ¿Sí? Oramos desde la reconciliación de la cruz. Segundo principio. Mire. ¿Puede leerlo conmigo? Oramos con mente de sembrador. ¿Cómo? Con mente de sembrador. Decirle que todo no con mente bíblica. Porque a algunos le hace un rollito así, le arrancó una hoja y le metió el rollito así, le metió por la oreja y se lo saca por la otra y no pasa nada igual. No deje de ser bíblico, pero no se trata de eso, se trata de algo más profundo. Es entender la semilla. Porque quien va a sembrar siembra una semilla. No siembra una hoja de la Biblia. Necesitamos entender y que el Señor nos revele que en nosotros está la semilla. Y que tenemos que sembrar esa semilla. A veces tendrá cara de versículo y a veces no.
pero sabrás que de ti algo salió. Algo salió. Algo se fluyó de tu vida que fue en forma de semilla. ¿Cómo veremos resultado en la oración por nuestra familia si nunca le sembramos la palabra? No, vos que no me acompañás a la iglesia. Eso no tiene forma de semilla. No, ¿cuándo? Y le va la patadita. Diga conmigo, no funciona así. Eso no es semilla. Eso no es semilla. No funciona así. Vamos a leer dos pasajes aquí, mire. Uno es Lucas 8:11 y el otro es Salmo 126:6. Y entender la semilla, la operatividad de la semilla en nosotros. Entender cómo hay momentos claves de conversaciones y de instancias. Y que uno conoce a la familia y a los que están, a los que se sientan en nuestra mesa, a los que nos visitan. A veces leemos los corazones y son momentos oportunos para sembrar la palabra, siempre que el corazón quiera recibir a Cristo, ¿no? Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, no hay otra semilla, la semilla es la palabra de Dios. Y David escribió sobre esta semilla, ir andando y llorando, diga conmigo, andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, sus cosechas. ¡Qué hermoso! Hermoso es saber, la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo y la semilla es Cristo, está en nosotros. Es una semilla del cielo. Amados, si no sembramos y regamos con las oraciones que vengan con lágrimas del Espíritu, lo que sembramos, nunca vamos a cosechar nada de parte del Señor. A veces hemos llorado mucho por las consecuencias que el pecado hizo. Y hemos llorado desde un estado, por eso decía que el sentimiento y la emoción a veces se interrumpen en la oración. Porque el pecado es como quien me conduce a orar por causa de lo que hizo. Y necesitamos correr ese manto de mentira y empezar a llorar por las lágrimas que vienen del Espíritu. Tienes que levantar tu mano y decir, Señor, dame las lágrimas que vienen de tu Espíritu. Porque puedes estar sembrando y sembrando y sembrando y no quiere decir que no estés dando a Cristo, pero, amados, la semilla necesita un riego del Espíritu. Necesita ser regada por el Espíritu. Como dijo Pablo, Apolo sembró, yo regué. El crecimiento lo da el Señor. Diga conmigo, hay un momento en que habrá un Apolos en tu vida sembrando, habrá otro momento que otro estará regando, pero habrá un momento que el Señor necesitará el crecimiento. No se trata solo de sembrar, se trata de regar sobre lo que sembramos. Y eso tiene que venir con una lágrima que viene del Espíritu. Amados, si el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia está duro, es porque esa tierra está dura. Y a ver, es verdad que cada persona necesita tener ese encuentro, pero hay una lágrima que colabora para que eso se dé. Para que ese corazón se ablande, para que ese corazón se entregue al Señor. Muchos cristianos hemos llorado por nuestra familia, pero lo hacemos desde un lugar de las emociones por consecuencias del pecado. ¿Sabe cuántas lágrimas se llevó gente que amo por consecuencias del pecado? Ese Señor, no se merecen esas lágrimas por la consecuencia del pecado. Se merecen lágrimas por la consecuencia de tu obra en la cruz. Porque tú eres el que dio todo, tú eres el que entregó todo. No me pueden ellos robar lágrimas que son destinadas para que ellos sean salvos, no para que no sé, desahogo emocional. Amados, por eso necesitamos tener paciencia en la oración. Decirle que todo paciencia en la oración. El que siembra el que siembra la palabra cosechará a Cristo en sus hijos, en su esposo, en su familia. El que siembra la palabra cosechará a Cristo. Y tienes que tener paciencia, porque tienes que tener paciencia. No puedes desesperarte, no funcionó. No, amados, Dios obra por temporada. Y tú tienes que aprender a conocer las temporadas de Dios. Tienes que aprender a conocer que Él es un padre agricultor. Mi padre es el labrador. Tienes que aprender que en Él
Las cosas son en su tiempo y a su momento, pero Él te ha puesto a trabajar en la obra. Y tienes que saber orar con mente de agricultor, con trabajo de agricultor. He sembrado la palabra. Señor, llévame a un lugar donde pueda regar esta palabra que sembré. No estoy regando con emociones esa alma, estoy regando tu semilla en esa alma. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver por el Espíritu? Necesitas verlo. Les propongo que siembren la palabra en su familia y que lloren sobre esa palabra toda una estación. Y al final de la estación estará la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Solo tienes que cambiar la mente de impaciente a mente de agricultor. Siembra, riega y con lágrimas cosecharás con abundancia. Eso está programado en la Biblia. Eso está en el corazón del Padre. Eso está, que nosotros podamos vivir desde esa realidad y no podamos seguir o culpándolos o alejándolos o cerrándoles el corazón. A veces hemos tratado con esto, a veces mi esposa me ministra a mí, yo me ministro a mí mismo en el Señor. A veces tenemos esas dificultades en nuestros entornos familiares. Preguntale que está a tu lado, ¿a vos también te hicieron la vida difícil? ¿Viste? ¿Viste que no soy el único? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Lo mandamos antes de tiempo? Digo, no, oramos por ello, para sembrar la palabra, para regar con lágrimas del Espíritu. A veces las lágrimas del Espíritu son sollozos del Espíritu. No tiene que ver con que derramar lágrimas naturales, a veces sí, a veces no. Pero lo que está diciendo David, el que siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Lo verás sirviendo, lo verás acompañándote, lo verás haciendo preguntas, los vas a ver teniendo intenciones de decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que estás viviendo, quiero experimentar aquellas cosas que estás disfrutando, porque veo en tu rostro, decirle que está a tu lado, primero tiene que funcionar en vos la oración. Tiene que funcionar en vos la reconciliación, tiene que funcionar en vos la palabra sembrada. Porque si no funciona en vos, mi hermano, entonces no van a ver nada en tu rostro, en tu cara, en tu gesto, en tu actitud. ¿Para qué? Yo no quiero ir a donde vos y mira la cara que tenés. ¿Para qué? Diga conmigo, tiene que funcionar en mí primero. Tiene que funcionar en nosotros. Tiene que verse el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Amén. Decirle que está a tu lado, cuando salgas de la oración, vas a salir más bello, más bella, más resplandeciente. Amén. ¿O no salió así Moisés? ¿Sí? Más bello, más resplandeciente, había como un brillo distinto. La oración tiene que transformarnos nosotros, amados. Tercer principio. No son únicos, pero son clave a la hora de orar. Tercer principio, vamos a leerlo juntos, vamos, dele. Oramos sabiamente para edificar la casa de Dios en casa. En casa. La casa de Dios en casa. Y es fundamental orar por nuestra familia, orar para que la casa de Dios funcione en nuestros hogares. Proverbio 14:1. Proverbio 14:1. Y usted cuando lea en la Biblia la palabra mujer, ya se lo he enseñado varias veces, representa nuestra alma. No es el sexo femenino, sino que representa el alma humana. Y aquí es valiosísimo entender este principio. Proverbios 14:1, la mujer o el alma sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos o con sus acciones la derriba. Y aquí vemos dos clases de mujeres o dos clases de alma. Así que también seguramente vamos a ver dos clases de oraciones. Mirad así con mucho amor y cuidado al que está a tu lado. Seguramente vamos a ver dos clases de oraciones. O una oración sabia o una oración necia. Y necesitamos identificar la sabiduría de Cristo, o Cristo que es la sabiduría de Dios. Debo pedírsela a Dios para edificar su casa en nuestras casas. Porque Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela al Señor, pero pídasela con fe, no dudando. Es decir, que si vemos que la cosa no va como queremos en el Señor,
Hay que pedir sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Porque si no lo haces con su sabiduría, lo vas a hacer con tu necedad. La necedad es la negación de Dios como gobierno, no como existencia. ¿Quién es alguien necio? Alguien necio no es aquel que dice que Dios no existe. Escúcheme, el necio dice en su corazón, Dios no me gobierna. David dijo así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es que está negando la existencia, está diciéndose a sí mismo, Él no me gobierna. Si no me gobierna la sabiduría, me gobernará la necedad. Es decir, todavía puedo solucionar los asuntos de casa según mi forma, según mi criterio, según mi sabiduría. Y necesitamos desalojar esa mentira de nuestro corazón para que la oración sea sabia. Diga conmigo, una oración sabia que establece la casa de Dios en casa. Que cuando alguien entra a nuestros hogares se note que Dios vive en ese lugar. Que Dios está en casa. Porque hemos hecho una oración sabia. ¿Qué sería una oración sabia? Padre, se establece el fundamento de tu Hijo en nuestra casa. Padre, en esta hora declaramos que todo le pertenece al Hijo. Padre, declaramos que tu reino gobierna inclusive cuando nosotros no estamos aquí. Padre, esta casa no es mi casa, es tu casa. Empezamos a declarar sabiamente los principios espirituales que gobiernan un ambiente. Mientras tanto, no podemos dejar librado que la necedad gobierne las casas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24. Jesús, usted lo sabe, habla sobre las dos casas y las dos tipos de forma en la que se edifica una casa. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Puede decirlo conmigo? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Decir que está a tu lado, te estás volviendo sabio. Por seguir la enseñanza, por vivir la enseñanza, por caminar sobre el camino, la verdad y la vida, te estás volviendo sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, sobre Cristo. Aunque llueva a cántaro y suban las aguas de la inundación, es decir, aunque se pudra todo dentro de casa, aunque vengan vientos, aunque se levanten tormentas, aunque vengan diagnósticos contrarios, aunque las cuentas no cierren, aunque lo que sea, aunque huelen las chancletas, aunque al perro le agarre retorcijones. Ay, Señor. No se vendrá abajo, ¿puede decirlo conmigo? No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Roca, firmeza, el fundamento. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan la lluvia y llegue la inundación y todo se ponga pata para arriba, se va a derrumbar con gran estruendo. Amados, este principio espiritual tiene que ser muy fuerte en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar construyendo algo sobre la necedad, sobre, ¿qué es eso? Como dice el Señor aquí, sobre la arena, y ya lo he explicado muchas veces, la arena es sedimento de roca, es decir, pequeños conceptos de Cristo donde mi casa no está fundamentada, mi casa solamente es un concepto religioso. Porque voy a la iglesia, porque canto, porque oro, porque leo la Biblia, porque ofrendo, porque tengo muchos conceptos de Cristo, mas no tengo el fundamento establecido. Entonces la sabiduría lo que me hace es plantarme en el fundamento, no en la periferia, no en el ruido externo, no en el humo alrededor, sino en el fundamento. Diga conmigo, el fundamento tiene que estar firme. Tengo que estar clavado en Cristo, anclado en Cristo, fundamentado en Él. No tengo que vivir por el sedimento, no tengo que vivir por los pequeños conceptos que tengo de Cristo. Mi oración no se basa en conceptos, sino en fundamento. Fundamentados en Cristo. Mi casa no se caerá porque está fundamentada en Cristo.
¿Me entiendes? Sígalo, sígalo, vamos, sígalo. Siga afirmando las enseñanzas en su corazón. ¿Qué vamos a hacer esta noche cuando oremos? Oh, vos, necia. Cerrá tu boca. Cuando quieras hablar dentro de mí, el Espíritu Santo te va a recordar esta palabra y te va a decir, no la dejes hablar. No la dejes hablar. No la dejes hablar. Pídeme a mí sabiduría y te daré en abundancia. Amén. Cuarto principio. No oramos. A ver. Ahí, vamos. Vamos juntos. No oramos desde las circunstancias temporales. Oramos viendo el propósito eterno de Dios. Oramos viendo el propósito eterno de Dios. Muchas veces creemos que la oración es un parche temporal. Es una especie como de aspirina para el dolor. ¿Cuántas veces oramos así? Una aspirina para el dolor. Un parchecito acá porque si no hizo un agujero, si no está perdiendo todo. Pero no alcanza a la raíz de la enfermedad. Necesitamos entender que la oración tiene que ir profundo. Tiene que ir profundo, no tiene que ser superficial. No alcanza con ser superficial. Tiene que ir más profundo. Y algunos de ustedes sufrirán en esa profundidad. Porque quien que se tira a un abismo no siente que se está cayendo y no tiene el control de su vida. La oración te tiene que llevar a un lugar donde vas a perder el control de ti. Cuando oramos por las circunstancias temporales sin estar viendo el propósito eterno de Dios, es como un ciego guiando a otro ciego que no saben para dónde va. Seguramente mis hermanos van a colaborar en los días que vienen en la oración para ser iluminados. Pero dejo este principio. Solo necesitamos entender que tengo que ver. Tengo que ver. La oración tiene que colaborar para que yo pueda ver a Cristo. Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. ¿Qué es este propósito de Dios? Usted ya sabe, como lo dice Pablo aquí. Efesios 1, del 9 al 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Nos ha dado, no es que te lo va a dar. Diga conmigo, me lo dio. Me lo dio, está implícito. Me lo dio en Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es el buen propósito de Dios? Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Diga conmigo, este es el propósito eterno de Dios. No hay otro propósito, no hay otro sueño de Dios, no hay otro plan de Dios, que todo sea reunido en Cristo. Decirle que está a tu lado, ese cabezón y esa cabezona también. También. Todo debe ser reunido en Él y la iglesia tiene que aprender a colaborar desde ese propósito. Desde ese propósito, no desde las circunstancias temporales. Hoy viene bien la cosa. ¿No? Ay, ¿cómo que? Mañana está para arriba. No, tenemos que tener una centralidad en el propósito eterno para orar desde esa realidad. ¿Cómo vamos a colaborar desde la oración por el propósito eterno de Dios si siempre estamos pendientes de las cosas temporales que nos suceden? ¿Cómo escapamos de esa realidad y que nos gobierne el propósito de Dios? O sea, si estoy pasando, y cuando vimos todo el trimestre pasado donde estuvimos viendo sobre las pruebas tienen que colaborarnos para esto, para ver más claro el propósito. Las pruebas en los hijos y para conocer nuestra identidad tienen que colaborarnos para ver más claro el propósito. Porque si lo que estoy pasando me va a ahogar en eso temporal, entonces, mis hermanos, no tiene sentido este propósito de Dios en nuestras vidas. Ser reunido en Cristo, todo quiere ser reunido en Él. Y todo empieza desde ese lugar en nuestro interior. Una oración de alguien que está consumido por el propósito. He sido reunido en Cristo, entonces estoy orando desde esa realidad.
todo va a ser reunido en Él. Todo va a ser puesto bajo el estrado de los pies de Cristo. Inclusive las personas que son necias, las personas que te dan la espalda, las personas que deciden no recibirte. Señor, lo creo porque lo que creo me gobierna. Y entonces desde esa realidad oramos. Necesitamos revelación de lo eterno. Necesitamos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Necesitamos ser iluminados en el entendimiento para orar por nuestra familia desde una perspectiva eterna. Y colaboro con esto. Jesús dijo, no se pone la luz bajo la mesa. Dígalo conmigo, no se pone la luz bajo la mesa. Ese principio espiritual quiere decir que Cristo debe alumbrarte a vos. Decirle que está a tu lado, no escondas a Cristo en tu casa. Tú eres la lámpara de tu casa. No te escondas debajo de los problemas, no te escondas debajo de las dificultades, no te escondas debajo de la necedad del otro. No escondas a Cristo por causa del otro. Elévalo en contra de toda oposición, en contra de todo hostigamiento. Elévalo a Él, entonces la luz brillará. No se esconde bajo el almud la luz, sino sobre la mesa para que alumbre toda la casa. Amén. El propósito de Dios es que todo lo quiere reunir en Cristo, pero tenemos la responsabilidad de conocerlo primero para luego darlo a conocer. La oración abre la puerta a sus profundidades. Diga conmigo, la oración abre la puerta a sus profundidades. ¿Cómo andamos caminando en la oración? Algunos tienen más tiempo. No sé, ¿cómo se mide el tiempo? En Cristo, de evangélico, de creyente. ¿Cómo medimos el tiempo? Porque la historia nos tiene que decir que tenemos que ir más profundo y no andar en la superficialidad. La oración debe llevarnos a ser sumergidos en Él. Así que toca lo que está a tu lado. Los días que vienen vas a estar más ahogado, más ahogada. No diría porque, amados, no diría porque sí nomás, Santiago no hablaría de la lengua. ¿Sí? Recuerda que estamos hablando como hijos. ¿Sí? La lengua es un miembro peligroso, dice, ¿no? Decirle que está a tu lado, hay una peligrosa habitando en vos. Necesita ser ahogada. Y como cordero, enmudeció. Y no abrió su boca. Decirle, algunos de tu casa te van a llevar como cordero al matadero. Y cuando la necia quiere hablar, vas a ser silenciada porque está siendo ahogada en las profundidades del Señor. ¿Se entiende? Porque esa enciende un bosque, chispa con chispa, necio con necia, ¿se entienden? Fuego, rayos y centellas. Vamos a leer el Salmo 42:7 y vamos a ir cerrando aquí. David dijo en el Salmo 42:7, es un salmo que se los recomiendo que lo leen, pero este pasaje siempre nos conmueve mucho, al menos a mí. Y me preguntaba en el Señor, ¿qué sería hoy un abismo? Y lo puse entre paréntesis, ¿dónde? ¿Dónde está ese abismo? ¿Dónde está ese abismo? Sino en nuestro interior. Ese abismo está en nosotros. Y dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Debemos ser ahogados en su vida. Debemos ser ahogados en su vida. Debemos ser sumergidos en sus profundidades para que tengamos bien claro y presente la eternidad en los tiempos de oración. Tienes que anular lo temporal. No porque no sea importante, no porque no sea, sino porque no es primordial a la hora de orar.
No seamos consumidos por lo temporal y pasajero. Necesitamos entender estas profundidades. Por eso oramos, Padre, revela a tu Hijo en mi familia. Revela a tu Hijo, Padre, que todo sea reunido en Cristo. Parecen repeticiones, pero no son repeticiones cuando alguien está siendo sumergido en la verdad de Dios, en las profundidades de Él. Entender esto nos lleva a que habrán saltos en ti. Bushin Shupin. ¿Han visto el reel ese de la chica que se olvidaron de atarle las piernas y que la tiraron? ¿Cómo se puede no tener valor de la vida? Pero bueno, así te va a pasar en Cristo. Piensas que tienes las piernas atadas por alguien y que alguien te está ayudando. Pero en Cristo es un salto al vacío en el interior. Y tú tienes que descubrirlo solo. Nadie te tiene que estar sosteniendo ni decirte hasta acá llegaste. No le pongas techo a Cristo. No le pongas límite. Déjate llevar en el Señor. Déjate hundirte en el río de su Espíritu. ¿Cómo saltarán ríos de agua de vida de mi interior si todavía no me dejo ahogar por Él? No puede saltar aquello que todavía sigue fluctuando dentro mío y no me ha tragado. No tengas miedo a morir para que Cristo viva. No tengas miedo a morir a ti mismo. A veces parece que es miedo a lo desconocido, a lo que no entiendo. Y sí, así es la vida en el Señor. Por eso alguien que está absorbido por Él no tiene miedo a nada. No teme a nada. Así que deja que esos abismos se vayan abriendo y deja que su voz te sature, te tome, te aprisione, te haga suyo cada día para que tu casa vea algo distinto. Y yo soy el primero, mis hermanos, con ustedes, en el cual entiendo que decir un mensaje aquí me juzga a mí, hacia adentro, y que los veedores de mi casa están presentes, y que lo que tengo que decir lo tengo que vivir. Y tenemos que ir a esas profundidades, no tenemos que limitar a Dios. Que ni un problema, ni una circunstancia familiar, ni el corazón del otro limite a Dios a las profundidades que Él te quiere llevar. Deja que esa voz te siga trasladando más y más profundo en Él. Amén. Dios te bendiga. Paz y gracia del Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Oramos desde la reconciliación de la cruz por nuestras casas.